Perfecto. Bueno, contanos qué has traído entonces para dentro de este tema comenzar a desarrollarlo. Trajimos un cuento que dice La resistencia del bosque. Había una vez un bosque muy tranquilo, donde cada árbol, cada flor y cada pájaro tenía su lugar de siempre. Los animales estaban acostumbrados a despertar con el mismo sol, a beber del mismo arroyo y a dormir bajo las mismas estrellas. Todo parecía perfecto, pero un día el viento llegó con una noticia. El bosque va a cambiar. Pronto crecerán nuevas flores, los caminos serán distintos y el arroyo se moverá a otro lado. El búho, que era muy sabio, se alegró. La ardilla, curiosa, también. Pero el erizo llamado Lumo se enojó mucho. «No quiero que cambie nada», gritaba. «Me asusta todo lo diferente. Me gusta todo como está». Cada vez que alguien hablaba de lo nuevo que vendría, Lumo fruncía el ceño, pateaba las hojas y se escondía en su casita. Pensaba que los cambios solo traían problemas y que iba a perder lo que conocía. Pasaron los días y el bosque empezó a transformarse. El arroyo cambió de lugar, aparecieron flores de colores nunca vistas y hasta llegaron mariposas que nadie conocía. Lumo seguía enojado hasta que una de esas mariposas se posó en su nariz y lo hizo reír. Entonces salió de su cueva y descubrió que el nuevo camino lo llevaba más rápido a las avellanas y que las flores nuevas daban un perfume delicioso y que los árboles más altos le daban mejor sombra. Ese día Lumo entendió algo. Aunque los cambios al principio le hicieron enojar y le daban un poco de miedo, podían traer cosas hermosas que antes no imaginaba. Y así el erizo aprendió que no siempre es malo cambiar. A veces es la manera en que la vida nos regala nuevas oportunidades. Muy bien. Qué cosa este Lumo, ¿no? Sí. Me hizo acordar a mí. Buah. Sí, Lumo Elina, medio era muy similar. Sí. Bueno, pura coincidencia. Pura coincidencia, totalmente. Bueno, seguimos entonces. Continuamos con esto, ¿no? De la mentalidad de cambio y vamos haciendo un poquito de repaso que vimos la semana pasada, 15 días atrás. 15 días atrás. Sí, el miércoles pasado yo no estuve al aire, claro. Sí, exacto. Sí. Y que hablamos un poco de la identidad consciente, que si veíamos, dábamos el ejemplo, si veíamos una foto de cuando éramos pequeños, cuando fuimos adolescentes y de ahora de adultos, vemos el paso del tiempo, vemos que no pensábamos igual, que vamos transformando nuestras conductas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, pero que seguimos siendo nosotros, ¿no? El de la foto sigue siendo el mismo. Es decir, que la esencia no cambia. Entonces, esto de la identidad consciente, que tenemos que tener paciencia en esos cambios, tolerancia a la frustración, cuando a veces esos cambios no son lo que pretendíamos, ¿no? Esas expectativas no se cumplen. Bueno, ser pacientes a lo largo del proceso de nuestra vida, y también veíamos de no tremendizar los cambios, que no son tan catastróficos como le pasaba en el del cuento, ¿no? Claro. Al Humo, que pensaba que todo iba a ser terrible, tremendo, y que a veces no es tan así, que tiene cosas buenas y oportunidades nuevas. Y también vimos el tema de procurar buenas compañías. Esto es interesante porque siempre está aquel que te va a hundir o que te va a levantar, ¿no? Claro. Entonces, saber con quiénes nos juntamos, y a veces en los avances de nuestra vida, en la madurez, en el crecimiento, va quedando gente atrás, ¿no? Y es parte de los límites, es parte del crecimiento que tenemos que tener, y a veces se cortan relaciones, pero buscar las relaciones sanas, buscar aquello que sume y que no reste, ¿no? Eso es un poquito como para hacer introducción y la conexión de lo que veníamos viendo. Y hoy vamos a ver herramientas que ayudan a realizar estos cambios en nuestra vida.
La primera herramienta es centrar nuestra conciencia en el ahora, ¿no? El pasado no lo podemos modificar. Claro. Ya está, ya se lo que se dio, se dio. Ya está plasmado, ¿no? En nuestra historia. Y de alguna manera estamos a veces anclados al pasado, lo que no logré, lo que no pude, y me limita, ¿no? En mi presente, y por lo tanto va a influir o va a impactar en ese futuro. Claro. Y a veces es no querer soltar también ese pasado, ¿no? Pues yo lo venía haciendo así, yo venía caminando así por la vida, tomando estas decisiones, y de pronto tengo que cambiar y no quiero. ¿Y por qué? Porque me anclo a ese pasado que me da seguridad. Claro. Porque el pasado lo conozco. Pero no me animo a los nuevos desafíos. Y en esto hay que ver que desarrolla también este movilizar de emociones, ¿no? Este movilizar de estas emociones que no son muy de nuestro agrado, pero a veces en el pasado trae vergüenza, trae ansiedad, genera, porque de alguna manera tengo que soltarlo, ¿no? Y si he pasado alguna situación de vergüenza, ya no quiero que haya cambios en mi vida porque me siento expuesto, ¿no? Me siento observado. Entonces, como ya viví esa situación, no quiero repetirla. Pero de alguna manera hay que enfrentar esa situación para poder avanzar. Entonces, centrar nuestros pensamientos en el ahora. Y el futuro es incierto, entonces no puedo conocer qué es lo que va a venir. Ahora, una determinación del hoy puede modificar ese futuro, ¿no? Pero como es incierto, nos genera miedo, nos genera enojo porque desconozco, y me enojo porque tengo que soltar mi pasado, ¿no? Claro. Y siempre decimos que para adquirir cosas nuevas tengo que soltar algo y tomarme de algo, ¿no? Como una especie de equilibrio que tengo que hacer. Soltarme de algo, pero tomarme algo. Entonces, no podemos modificar el pasado y podemos llegar a modificar el futuro, pero siempre y cuando estemos centrados en el presente. Y podemos decir que lo que dije hace un minuto atrás ya forma parte del pasado. Exacto, ¿no? claro. Y aunque haya programitas, ¿no?, para cortar eso, que dije algo y que no lo quería decir, por ahí hay esos programitas donde hacemos un corte y sacamos ¿no?, en las redes lo que queremos. Sí, sí, hacemos una edición. Una edición, pero en la vida no se puede. Claro. No se puede, ya está, lo que se dijo, se dijo. Claro. No hay forma de editar eso. Entonces, lo que está, ya está, ¿no? Y amigarnos con eso de que vamos a tener errores, de que vamos a tener fallas, pero que podemos cambiar y disfrutar del hoy, ¿no? Esto es importantísimo, disfrutar del hoy, del presente. Para después eso va a impactar en el futuro. Algo que también nos cuesta un montón, ¿no? Y disfrutar el momento, el hoy, ¿no? Exacto. Estamos muy, muy pendientes de lo que viene hacia adelante, la incertidumbre que decís vos también, ¿no? Nos genera algún malestar también, ¿no? Exacto, y también nos genera esta conmoción de emociones que generan miedo, que genera inseguridad, que genera temor, que genera ansiedad, estrés, todo el cúmulo, ¿no? Es como una bola de nieve de emociones y que nos cuesta manejar una emoción, imaginémonos varias juntas, ¿no? Es muy difícil. Entonces, por eso la reacción más rápida es seguir como estoy, ¿no? Claro. Como vengo y no modifico nada. La zona de confort, como decimos. Y bueno, esto de conectarnos con el ahora tiene que ver también con hacernos esta pregunta: ¿qué puedo hacer hoy? ¿No? Veíamos esta frase que decía: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, un pequeño, y no digo gran, digo pequeño cambio hoy puede generar un impacto en el mañana, ¿no? Claro. Pero debo centrarme en hoy. ¿Qué voy a hacer? Si quiero lograr algo en el mañana, tengo que pensar ¿qué estoy haciendo hoy? Claro. Y allí es donde también se nos viene todo esto del estrés y de la ansiedad, porque estamos pensando en que tengo que generar algo, ¿no? Pero es pequeño, y eso es lo que por ahí no tomamos dimensión. Claro, acá volvemos a hablar de la paciencia, digamos. Claro, ¿no? De tener paciencia, y a veces nos aceleramos y queremos todo rápido, y que ese cambio sea instantáneo, mágico, y que sea rápido, ¿no? Y a veces son pequeños movimientos, y en esos pequeños vamos a ir
logrando grandes cosas y nos va a resultar más fácil y más cómodo irnos adaptando, ¿no? Exacto, sí, sí. La segunda herramienta, no generar expectativas fantasiosas, y esto no tiene que ver con lo que veníamos hablando. ¿Qué pasa? Que esto me ponía a pensar y tiene mucho de verdad, ¿no? Porque antes nuestros padres, nuestros abuelos, realizaban los cambios y la forma de comparación eran con cosas reales. Cómo les resultó a mi padre o a mi madre, cómo les resultó a mis abuelos, cómo les resultó. Eran logros reales. Hoy por hoy, como estamos tan con la tecnología, vemos cambios y vemos resultados que son imaginarios, ficticios. Sí. Entonces queremos llegar o queremos lograr cosas que no son viables, que no son reales, que son muy fantasiosas, ¿no? Entonces, que de alguna manera esto hay que erradicarlo de nuestra mente, sacarlo, ¿no? Porque es súper dañino. ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa tan alta, la vara tan alta, que no llegamos. Sí. Un objetivo que no se va a poder cumplir nunca. Exacto, inalcanzable, no voy a lograr nunca eso. Tengo que ir con cosas más reales, ¿no? Con cosas que se puedan palpar, ¿no? Con avances y logros que sí puedo realizar. Y en base a eso ir avanzando de a poco. Pero esto tiene que ver, ¿no?, con esta vorágine que llevamos, con esta tecnología que nos supera y que de alguna manera tenemos que avanzar a pasos agigantados, ¿no? El sistema que nos lleva. Exacto, ¿no? Sí o sí tenemos que avanzar, porque no nos queda otra. Y bueno, más cuando tenemos hijos, ¿no? ¿Cómo no te vas a poner? ¿Cómo no vas a entender? Claro. Y nos quedamos como en la prehistoria. Parece como que no nos cazamos la onda. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿Cómo en lo cotidiano nos pasa frecuentemente esto, claro, ¿no? En el día a día cuando estamos reunidos a la mesa, ¿no? Y empezamos a hablar de temas y uno, ¿qué es eso? ¿No? Claro. Y quedamos atrás en el tiempo. Entonces, sí o sí nos pechan nuestros hijos a tener que avanzar. Totalmente. ¿No? Otro punto, administrar el enojo. Y bueno, eso también lo vimos un poquito en la vez anterior, que hay cambios que son voluntarios y cambios que no son voluntarios. Y en esos que no son voluntarios se produce el enojo, ¿no? Porque de alguna manera tengo que modificar algo de mi vida que no estaba planeado, que no estaba previsto, y que de alguna manera me tengo que adaptar a eso, ¿no? Y a veces pensamos en un mal diagnóstico o a veces en el desempleo o de pronto que nos llega una carta de documento que tenemos que pagar algo que no tenemos prórroga, que no tenemos plazo, y bueno, son cosas inesperadas que nos movilizan, ¿no? La pérdida de un ser querido, cosas que son durísimas, que no son voluntarias y que de alguna manera se vienen estos cambios tremendos en nuestra vida, y que viene el enojo. ¿Y está mal sentir enojo? No, es una reacción natural. El tema es cómo administramos ese enojo. Claro. Si llevamos la furia hacia la persona que tenemos al lado, que nadie tiene que ver. Lo hablaste mucho esto cuando referenciabas el duelo, ¿no? Claro, sí. O sea, el enojo pasado no está mal, es algo natural que sentimos frente a algo injusto. Claro. El tema es qué hacemos con eso, ¿no? ¿Hacia dónde lo canalizamos? Claro. ¿Cómo lo vamos administrando? ¿Cómo lo vamos gestionando? ¿No? Porque lo bueno es saber qué es lo que me enoja tanto, que capaz que no es la situación, sino que está anclado a algo de mi pasado, no resuelto, ¿no? El siguiente punto, identificar la falsa creencia del no puedo, ¿no? Esto que quiero modificar algo, quiero cambiar algo, pero no puedo, ¿no? Y de alguna manera esto, hacernos la pregunta, ¿no puedo o no quiero? Claro. ¿No? Y allí está. Porque capaz que siempre si queremos algo podemos hacer, ¿no? Está la voluntad, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de mi papá que me decía, y bueno, pero no tiene voluntad. Claro. ¿No? Claro. Entonces, o tiene la voluntad de hacer. Entonces, eso es que por ahí uno se plantea, no quiero o no puedo. Si hay voluntad, se puede. Quizás en otros tiempos, quizás de a poquito, ¿no? Quizás no avanzo tanto como el otro va mucho más rápido. Claro. Bueno, pero hay voluntad de cambio. Entonces eso es lo importante. Incluso también hay que mirar a otros, ¿no? En esto que decíamos las buenas compañías, pero también tener modelos a seguir. Está buenísimo,
¿no? Porque en ese de no puedo, claro, a veces nos damos cuenta y miramos a nuestro alrededor que hay personas con más impedimentos y que logran grandes avances en la vida, grandes cambios, y sostenerlos en el tiempo. Y no se quedan con ese pequeño cambio, sino que siguen habiendo cambios en su vida y sigue adaptándose, ¿no? Y a veces pensamos en personas que uno dice, bueno, pero yo perdí un ser querido, y miramos a nuestro alrededor y perdieron 2 o 3 seres queridos en un mismo tiempo, ¿no? Con alguna catástrofe, algún accidente. Y entonces vemos que nuestro problema es diminuto al lado de, o en comparación con lo que al otro le tocó vivir. O a veces pensamos, bueno, pero yo tengo un mal diagnóstico, y hay otros que dicen, han perdido algún partes de su cuerpo y están imposibilitados físicamente, ¿no? Y te das cuenta que avanzan en la vida, que logran grandes cosas, que no tienen las piernas, pero que siguen avanzando en la vida. ¿Cuántos ejemplos de eso hay, no? Realmente. Y de hecho, cuando hicimos Vidas que Trascienden, cuando le hicimos la entrevista a Aaron Acosta, que no tenía ni los brazos ni las piernas. Y cómo él con las prótesis salía adelante y daba charlas, inspiracionales y motivacionales, y inspiraba a otros. Entonces uno dice, no puedo o no quiero, ¿no? Y allí plantarse en esta pregunta y reflexionar. Y por último, la mentalidad de proceso, que tiene que ver con esto de el avance, de que no es solamente el llegar al logro o llegar a la meta, sino en cada pasito que se va dando. Y ser agradecido por el proceso. No es solamente llegar, sino cómo voy llegando. Y ser agradecido y decir, bueno, sí, pero ¿cómo voy a estar agradecido frente a un dolor? Frente a un cambio tremendo que me toca vivir. ¿Cómo voy a estar agradecido? Y a veces confundimos el estar agradecido con estar feliz, gozoso, ¿no? Y no tiene nada que ver. Yo puedo estar agradecido de decir, tengo los medios para enfrentar esto. O pude lograrlo, pude llegar a esto. Agradecido a la vida, que tengo vida y que puedo adaptarme. Me llevará, me costará, ¿sí? No es nada fácil, no es nada simple, pero lo logro. Entonces, ser agradecido por esos pequeños avances. Y si no es demasiado fácil llegar a ese objetivo y que te costó mucho, cuando llegas lo disfrutas más, porque sabes que has podido pelearla y mucho para cumplirlo, ¿no? Exacto, salí airoso de todo esto, ¿no? Pude, lo logré. Entonces, es eso, ¿no? El agradecimiento, el reconocimiento frente a uno mismo, ¿no? ¡Wow! Alcancé esto. Que no pensé que lo iba a poder hacer. A veces tenemos que estar frente a ese muro, a esa pared y decir, o la derribo o me pego la cabeza contra la pared. ¿No? Y bueno, pero de tantas veces que me golpeo la cabeza en la pared, capaz que derribo la pared. ¿No? Entonces a veces decimos esto y bueno... Está muy arraigado esto que decías el jugador Di María, ¿no? Que justamente en su serie, creo que se llama Rompiendo la Pared, pero le pasó tanto mal que después pudo revertir en un proceso de mucha paciencia. Exacto, ¿no? Se me vino ese caso del jugador. Está fantástico ese ejemplo. Y es así, ¿no? En tanto va agua al cántaro que se llena, ¿no? Y bueno, tanto que a veces me golpeo la cabeza, a veces derribo esa pared. Y termino con el pensamiento que eleva. Muy bien. ¿Qué dice? Los cambios no siempre vienen por una decisión, pero sí es una decisión cómo afrontarlos. Lo vuelvo a repetir. Bien. Los cambios no siempre vienen por una decisión, pero sí es una decisión cómo afrontarlos. Excelente pensamiento que...